Bueno, ha sido muy lindo este congreso, tomen asiento, ha sido muy importante. Estuvimos hablando los pastores acerca de algo que nos identifica como pentecostales y que en algún momento, yo hace muchos años prediqué y dije: a los pentecostales se le han oxidado las rejas. El que tiene idea de lo que es un arado, el que sabe labrar la tierra, sabe que el arado, después que termina de labrar la tierra, si usted no le pone aceite, si usted no le pone grasa, se oxida la reja y la volcadera. Y cuando usted va a arar nuevamente, no da vuelta a la tierra, se traba, se para, y es una situación muy dura porque después tiene que levantar el arado y usted tiene que echarle agua y tiene que agarrar un ladrillo, una piedra y sacar ese óxido hasta que la tierra pasa bien, y entonces ahí sí se ara perfectamente. Bueno, hay muchísimos ejemplos sobre esto, porque en esa reja, cuando está bien limpia, esa volcadera, usted puede mirarse adentro y usar aquella palabra que dice que vemos a través de espejo. El espejo, en aquellos años, cuando se escribe la escritura, eran hechos de bronce. Y si el espejo le sacaba mucho brillo, usted se podía ver. Vemos por espejo. No se ve claramente, pero se ve. Amén. Entonces lo que no vemos bien, después lo vamos a ver. Eso es fe. Eso es la esperanza que nosotros tenemos. Y entonces, hablando con los pastores, nos dimos cuenta de que hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce el Espíritu Santo, que no ha recibido el Espíritu Santo, y algunos recibieron el Espíritu Santo, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay diferencias entre una cosa y la otra. Entonces es importante que todos lleguen a recibir no solo el bautismo del Espíritu, sino en el Espíritu, que hay diferencia entre una cosa y la otra. Y esto es muy interesante que usted lo pida, que usted lo busque, y que usted trate de que esa llama siempre permanezca encendida, ¿no? Porque la Biblia enseña que el fuego del altar de Dios nunca se debe apagar. Entonces hay que proveerle siempre aquello que es la leña para que permanezca encendido el altar de Dios. Amén. Así que decirle a tu hermano, echarle leña. Amén. Bueno, Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 6 o 7, y estos son pasajes de la Biblia que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Yo estoy empezando un poco de atrás para ir hacia adelante, pero vamos a tratar de tomar nota y de ver esto que es tan importante para la iglesia. Amén. Entonces nos ponemos de pie en reverencia a Dios, a su palabra, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y halló a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran, por todo, unos 12 hombres. Amén. Tomen asiento. Bueno, acerca de los comentarios que le hemos hecho, o he hecho, que hicimos entre los pastores, tenemos que entender claramente que hay muchas personas que ignoran esto. Y algunos saben de esto, pero no lo viven, no saben qué es y no conocen las experiencias que se debe tener. Pablo fue un gran misionero que recorría todas las regiones con torno al Mediterráneo, al gran mar que habla la Biblia, al mar grande, y él iba y llevaba el mensaje del Evangelio. La Biblia nos dice que en un momento él estaba hablando y había allí una mujer vendedora de púrpura, una mujer que económicamente estaba muy bien, y Dios tocó el corazón de esta mujer para que estuviera atento a las palabras del apóstol Pablo, y luego ella le ofreció que si había sido digna que posara en su casa, y de ahí en más el apóstol Pablo con sus equipos de evangelistas, ¿me entiende?, pudo llevar a cabo toda esta tarea de llevar el Evangelio por todas aquellas regiones. Ella fue una de las mujeres que costeaba los viajes. Amén. Por eso fíjese qué importante que es saber que dentro de la iglesia Dios da a cada uno un don, una tarea, una misión que llevar a cabo. Ninguno se tiene que sentir menos que otro, pero cuando Dios te honra con riquezas, esas riquezas no son para amontonarlas y armar un gran granero y decir, alma mía, muchos bienes tienes, reposa, porque esta noche piden tu alma, dice la Biblia. Sino que es para justamente que el Evangelio corra, se promocione y se lleve a cabo. Y la verdad que muchas veces no se tienen esos recursos que deberíamos tener para que el Evangelio pueda llegar a muchos lugares. Y muchas veces lo que no le damos a Dios, se lo tenemos que dar al diablo. Eso téngalo claro. Porque el diablo sabe cómo después arruinarle la vida a usted. Entonces, muchas de estas cosas deben reflexionar en aquellos que por allí Dios los ha bendecido con esta gracia de tener. Otros tienen, otros no tienen. Así que es interesante que todo esto lo podamos entender y comprender claramente. Acá la Biblia nos habla de que Pablo le hace una pregunta a estos hermanos de Efeso y hallando a ciertos discípulos, discípulo es un alumno que estaba aprendiendo de Dios, todos debemos considerarnos alumnos de Dios. Le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. El primer punto que acá se menciona es creer en. Amén. Es creer en, pero también es creer a Dios. Usted puede creer que existe Dios, que existe Cristo. Bueno, la Biblia habla que Santiago dice, los demonios creen y tiembla, también creen. Ahora, no basta creer en, sino creer a. Y creer a Dios es creer a la palabra, tal cual la palabra lo dice, lo enseña. Y de allí que muchas veces somos vulnerables por nuestros propios pecados. Pecados que por ahí recibimos, hermano, por herencias, donde se van repitiendo en las herencias, en las familias, y
si no los identificamos claramente y los confesamos como tal y le rogamos a Dios que nos haga libre, es muy posible que vamos a seguir con esas herencias, con esas formas de proceder, de actuar, que vienen de generación en generación y que a veces caen sobre algunos hijos y sobre otros no caen, y a veces caen sobre nietos y otros no nietos, o sea, no caen sobre todo de la misma manera. Eso seguramente usted lo va a observar y le va a decir, este salió al abuelo tal, este salió a la abuela y este salió al papá, etcétera. ¿Amén? ¿Entiende eso? Bueno, ahora, lo primero que hay que recibir es el Espíritu Santo cuando Cristo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, hermano, es una persona. Cuando él mandó a bautizar, dijo que debíamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, habla de tres personas en una persona. No dijo en los nombres, sino en el nombre. Está hablando de una persona, singular, no plural. Ahora, la Biblia habla de que en el principio creó Dios todas las cosas y todas fueran por Él, y dice el Espíritu de Dios se movía, ¿me entiendes?, sobre el mundo, sobre las aguas. Y de repente dice que juntó todas las aguas en un solo lugar. Hoy nosotros encontramos a los que están viajando al exterior, fuera del planeta, que hay muchos planetas que parece que en algún momento tuvieron agua, porque están los ríos, están los lagos, en los polos de estos planetas se cree que hay agua, ¿me entiendes?, ya congelada. Bueno, la Biblia ahí está dando una señal que juntó todo. Ahora, dice la Biblia ahí en una palabra en hebreo, en griego, más, donde dice que Elohim, esa palabra Elohim significa plural, no singular. Entonces está hablando del Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es interesante. Yo tengo los textos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjese que está hablando en un sentido de pluralidad. Amén. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que dijo Elohim, plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que al hombre, que fue lo máximo de la creación de Dios, porque fue hecho semejante a Dios, hombre y mujer, aunque después da el detalle de todo esto cómo fue, pero en el primer capítulo dice claramente que nos creó a los dos. Amén. Si bien después habla que fue de la costilla del hombre, sacó, hizo una mujer, porque no era bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra idónea significa que usted no la puede cambiar nunca. Hola. Amén. Porque ahora allá afuera y aún dentro de la iglesia las cambiamos como cambiar un chupete en la boca, y no es así. Y a veces hay que aprender a guardar el pacto que hemos hecho, ahora mejor, empeore mi suerte, sea más rica, más pobre, sana, enferma, para quererte, amarte, hasta que la muerte nos apare. Le voy a confesar algo, me pasó algo muy terrible en este congreso de mujeres. La andaba buscando a mi esposa, y digo, ¿dónde estará esta mujer? Miraba para allá, y por allá en el altar, digo, acá está. Y me fui. De atrás me miraba yo el cabello a ella, digo, esta es. Le puse la mano arriba y dije, con esta mujer yo hice pacto, en la buena, en las malas, y por ahí hace así y no era mi esposa. Era la esposa de otro pastor. Me miró y ella, pobre mujer, se puso colorada y yo no sabía para dónde agarrar. ¿Sabe qué decía mi hijo? Pipo, no te vas a volar nunca, papi, porque es la única reserva moral que nos queda.
Pero bueno, hay cosas que pasan en la vida. Ahora bien, entendemos entonces esa palabra Elohim, plural, donde el Espíritu Santo es una persona, donde se mueve con toda libertad, guía, habla, oye, hace saber, glorifica. Juan dice en el capítulo 16, versículo 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Está claro? Amén. Ahora, todo esto hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña y nos ayuda a recordar. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, habita en nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad. Quiere decir que hay un espíritu de mentira. ¿Sabe usted eso? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, allá afuera no está, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que qué interesante que es ver al Espíritu Santo actuando. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, testifica en Juan capítulo 15, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, estamos viendo qué importante que es relacionarnos con el Espíritu Santo, qué importante es conocer al Espíritu Santo, qué importante que Él pueda estar en nosotros. Entonces, estos, hermanos, son atributos. Suenan más, hermano, a acción en una personalidad sobrenatural que a una fuerza impersonal, porque están los testigos de Jehová que dicen estas cosas. Yo en una oportunidad me puse a hablar con un testigo de Jehová en mis primeros años, por allí donde está el ejército. Bueno, ha crecido tanto esta ciudad, hermano, que por ahí eso todo ha cambiado, y yo lo quería convencer, y la verdad, hermano, que me comieron los jejenes. Así que quedé todo el cuello, yo creo que el jejene es una mosquita que te chupa, te chupa sangre y te deja una roncha, y esa roncha después te pica. Y dije, ¿para qué perdí tiempo con esto? Entonces muchas veces necesitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabe quién tiene hambre, quién tiene sed de justicia, quién está dispuesto a oír la palabra, quién está dispuesto a arrepentirse. Cuando una persona no está dispuesta a escuchar, seguramente nadie le va a hablar. Yo me he limitado muchas veces a hablarle a las personas porque digo, si no hay un corazón abierto, no hay una disposición de oír, y voy a perder tiempo. Y a veces uno tiene que esperar tiempo y a veces años hasta que la persona realmente, a través de esta vida, de haber pasado por una vida realmente difícil, bueno, empieza a oír. Y eso es importante.
Y ahí estoy recordando a mi primo que yo al principio le hablaba, decía, déjalo este loquito, ya se le va a pasar esta locura. Pero después de años, decía, ora por mí, Héctor, para que yo pueda ser sanado. Entonces, después de años, entendió, comprendió, la vida te golpea, la situación que tienes que enfrentar, te hace entender cosas que antes no entendías. Qué importante que es entender inmediatamente. Ahora la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice convencerá de pecado, que todo ser humano es pecador, de justicia, que el único justo es Dios, Él, y de juicio, que un día todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que allí va a aparecer los secretos, más secretos de los hombres. Hay juicios, distintos juicios, en la Biblia habla de distintos juicios, de acuerdo a la venida de Cristo son los juicios, de acuerdo al juicio final, después de los 1000 años. Bueno, todo esto son temas que no puedo tocar en un momento. Entonces, cuando vemos, hermano, estos son atributos, suenan más a acciones de una personalidad. Yo recuerdo en un momento cuando estudiamos en el seminario la personalidad del Espíritu Santo, y yo puse allí todo lo que era vida, vil, pal, ser era. Entonces cada palabra me hacía recordar la personalidad del Espíritu. Ahora la Biblia dice, el que creyere. Entonces habla, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O creemos o no creemos. O creemos que Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o no creemos. Hay mucha gente que le preguntan por ahí, bueno, ¿cuál es el fin tuyo? Y dice, los 2-3 metros que me tiren allá abajo. No creen nada de nada. Lamentablemente serán ellos los que van a sufrir. Ahora, no basta, hermano, como dije recién, creer en Dios, sino a Dios, a su palabra. Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Fíjese, el diablo tiembla ante la presencia de Dios. El diablo sabe quién es Dios. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Siempre tiene que mostrar usted que cuando usted cree a una palabra que Dios le habla, le enseña, usted tiene que saber que tiene que superarlo eso. Supongamos que le hable a usted y el Espíritu Santo le hace ver, o la misma palabra, que a usted le gusta mentir. A ver, ¿cuántos mentirosos hay acá? Ninguno levantó la mano, ¿eh? Y la Biblia, ¿qué dice? Todo hombre, a ver, todo hombre mentiroso. Yo mentí, usted mintió, vamos, ¿quiénes mintieron alguna vez en la vida? Vamos, vamos. ¿Y por qué no levantó la mano? Porque ante la iglesia, ante la familia, pero hermano, en algún momento nos mandamos alguna macana. Ahora, hay personas que ya tienen como un hábito.
como una práctica, ¿no? ¿Me entiende? Por eso yo le digo a veces a Graciela, cuidado con estas personas, en las muchas palabras no falta pecado, cuidado Graciela, cuando bla, 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 uy, 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 qué peligroso que es todo esto. Analícelo. Por ahí a lo mejor a alguno no le gusta esta leñada mía que yo tengo, que pim, pum, pam y se terminó, nada de tanto gre para decir Gregorio. Somos ministerios unidos, de Graciela al mío, los dos componemos ahí un cuerpo, un equipo, para decirlo así, ¿me entiendes? Pero cada uno tiene su gracia. Yo cuando no tengo ganas de escuchar mucho a las personas, porque sé que le dan y le dan y le dan, vaya señora, ella tiene todo el tiempo del mundo y habla y escucha y escucha. Yo, qué gracia que le dio Dios a esta, ¿me entiende? Ahora bien, ¿más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque cuando Dios le dijo, ve a ofrecer a tu hijo Isaac, el único que tenía, el jovencito de 14, 15 años, ¿me entiende? Se imagina, cuando hablamos de toda esa historia, se te parte el alma, es decir, el único que tenía, el único heredero, Dios le dice, ahora sacrificámelo, entregámelo a ti. Se imagina, y cuando él iba a entregarlo y lo puso sobre el altar allí, ya con la leña, todo, y toda esa historia, léala por favor de vez en cuando porque es muy preciosa, y levanta su cuchillo para matar a su único hijo, porque creyó a la palabra que Dios le dijo, el ángel de Dios dice, detén tu mano, ya está. Y Abraham no, y entonces dice que miró y había ahí enredado un cordero, ¿me entiende? Entonces lo agarró porque Dios siempre provee, lo mató y lo sacrificó, pero Dios ahí ya estaba diciendo, un día yo voy a entregar al cordero que quita el pecado del mundo. ¡Guau, querido Dios! Nunca le vamos a ganar a Dios a dar, nunca. Amén. Yo le estoy diciendo, Señor Jesús, enséñame a adorar, porque no creo que hubo otro hombre como hijo del hombre que adoró al Padre más que tú. Por lo tanto, enséñame a adorar al Padre, porque el Padre busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios no es cantar solamente, como nos quisieron hacer enseñar, o nos quisieron enseñar. Es mucho más que todo esto. Bueno, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Cree, acciona, busca, libérate, pide a Dios. Entonces vas a encontrar realmente esta victoria. Amén. Ahora, usted puede leer allí en Romanos, en el capítulo 8, del 9 al 27, hay un montón de textos ahí que yo puse acá, que no voy a leer ahora, pero quiero seguir un poco sobre este capítulo 19. Pablo dijo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciéndole, mire, va a venir el Mesías, va a venir el Cordero de Dios, va a venir el verdadero que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Estaba preparando el camino para que cuando viniera Jesús, Él llegó. Y cuando llegó Jesús, dice que bajó el Espíritu Santo
como paloma sobre él y se asentó sobre él. Entonces él entendió que era el Mesías, Cristo. Ambas palabras significan lo mismo, pero ambas palabras significan el ungido de Dios el Padre, a quien Dios había puesto la confianza plena de que él no iba a fallar y de que él iba a justificar a muchos, por supuesto, de los que creen y reciben el Evangelio. Lo cual Cristo lo hizo y realmente se agradó. Y por eso Dios contesta tan rápido las oraciones cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Porque es el único sacrificio que acepta Dios el Padre. Así que de ahí todos los que van por otros caminos, como la Virgen María, como el Papa, como... Bueno, hay altares cuando usted sale de la ruta por todo lado. Por todo lado. ¿Entiende? Hasta algunos le piden a los muertos. La Biblia dice, no consultarás a los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Primicia, Cristo. Así que cuando usted pide a otra cosa que no es Cristo, ya erró. Lea la Biblia, estudie, pídale a Dios y usted se va a dar cuenta. Ahora, ¿cuántas veces en la ignorancia, cuando estábamos del otro lado, le pedíamos a la Virgen, a los santos, a un montón de personas? Incluso a los muertos, estaban muertos. No. El único que resucitó es Cristo, primicia. Y luego cuando venga Cristo, los muertos en Cristo. Así que si hemos muerto y hemos creído, vamos a resucitar. Amén. Y si allí mis nietos todavía viven, ¿me entiende? Yo voy a resucitar y me voy a aparecer. Popi, acá está el abuelo. ¿Está? Joy, acá está el abuelo. Pero ustedes van a estar viviendo en ese cuerpo. Yo voy a estar en un cuerpo celestial ya. ¿Está? Donde este cuerpo puede ir y pasar por la pared. Ustedes no. ¿Están entendiendo ustedes lo que estoy diciendo? Cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Si os preparare el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. A mí mismo significa a mi iglesia. Así que, ¿estamos bien o no? Ahí no va a haber problema para llevarnos al cielo. Vamos a ser levantados para arriba. No habrá ley de gravedad. Por más que usted sea un hijo de Anak, como algunos acá, van a ser levantados. Amén. ¿Crea eso? ¿Se prepara para ese día? ¿Cómo procede? ¿Cómo actúa? ¿Va identificando sus errores y sus faltas o no? Entonces, bueno, acá habla esto de la palabra, ¿me entiendes? Entonces dice la Biblia que dijo Pablo tal cosa, que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Acá hay un bautismo en agua. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Amén. En agua. Puede ser por inmersión, puede ser por aspersión, puede ser por rociamiento. La Biblia habla de estas costumbres de bautismo. Así que usted no se encierre que solamente es por inmersión. Porque si bien Jesús bajó al río, no dice la Biblia que fue metido abajo el agua. No dice. Fue metido al agua, le pueden haber echado agua a la cabeza, ¿me entiende? Lo pueden haber bajado abajo, porque él sube del río, sube de la ribera, ¿me entiende? Pero hay otros pasajes en la Biblia donde dice que fueron bautizados en el Antiguo Testamento, cuando le tiraban la sangre hacia el pueblo, era bautismo. Vea bien la Biblia, era bautismo. Entonces todo esto nos indica que no es que decimos, no, solamente tiene que ser por inmersión. Esta es una costumbre muy de los bautistas.
Eso, están ahí con eso, ¿me entiende? Pero por ahí encontramos la iglesia, digamos, de donde procedió también un montón de cosas de Juan Boisle, donde ellos tienen las 5 costumbres de bautismo. Lo que no se bautiza por los muertos, que la Biblia habla del bautismo por los muertos, ojo, pero no estamos hablando tema ahora de eso, pero aclaro, porque por ahí algunos se encierran y esto, y le dicen a un hermano a otro, pero vos no te has bautizado por inmersión, vos tu bautismo no es válido. Bueno, estudiemos un día tema bautismo y yo le voy a mostrar que no es así, porque este es un tema que ya lo discutimos nuestros padres años atrás entre bautistas y pentecostales. Por favor, cada caloría se armaba ahí terrible. ¿Lo entendió? Bueno, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Así que aquí hay una señal. Hablaban en lengua, pero no solamente hablaban en lengua, sino que también profetizaban. Cuando nosotros tocamos este tema en el seminario muy profundamente, teníamos profesores que algunos se inclinaban por una costumbre, otros por otra costumbre, ¿me entiende? Y nosotros le dijimos en un momento, mi esposa interpreta lenguas, pero nunca habló en lengua. No puede ser eso. Y sí, pero era. Así que yo tuve que ir más arriba y agarrarlo a Milton y decir, Milton, aclárenos esta situación, porque tenemos algunos profesores acá que dicen una cosa, pero nosotros tuvimos esta otra experiencia. Déjelos, no se preocupe. Usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Y fue un hombre que trajo calma allí, ¿me entiende? Pero cuando yo entendí que no era solamente hablar en lengua, sino profetizar, mi esposa profetizaba. Amén. Hola. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Bueno, ahora yo quiero mostrar esto de una manera más clara. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Amén. Para mostrarle. En el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánime juntos. ¿Estamos todos unánime juntos? Porque ahí, hermano, hay una cosa muy clara, que debemos estar todos unánime juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces acá está hablando que hay una señal. ¿Cuál es la señal? Hablaban en lenguas. ¿Estamos? Un día vamos a tocar más profundamente ese tema. Vamos ahora al capítulo 8 de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Me está siguiendo? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Muchas veces cuando no se predica el Evangelio, Dios trae ciertas persecuciones para que salgamos obligadamente a predicar el Evangelio. Hola. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, viene la palabra unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, mire, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero habiendo
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a los gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hay siempre muchos que con un espíritu de error, con un espíritu de adivinación, con un espíritu agorero, con un montón de porquería, tratan siempre de engañar a la gente. Entonces dice acá en el versículo 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el que se hacía pasar por un grande, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, no tienes parte en esto. ¿Qué es lo que pasó? Él veía que los endemoniados, que paralíticos, que gente enferma sanaba. Él vio todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que no vio? Lo que acá indirectamente dice. Porque dice, cuando vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Qué? Seguramente hablaban en lengua o profetizaban. Y él quería ese poder. Bueno, después siga leyendo usted todo lo que dice. En el capítulo 11, vamos allí, a donde Pedro y Cornelio, ¿me entiende?, predican la palabra. En el capítulo 10, dice, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Y entonces sigue hablando el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, sigue leyendo la Biblia, puede leerlo en su casa, y habla de que por todos lados le mandó a Pedro que predicara el Evangelio. Dice en versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces ahí está viendo cómo se repetía la historia de que hablaban en otras lenguas, que profetizaban, que magnificaban a Dios. La iglesia de Chile, que es una iglesia muy grande, la J. Vecchio se le llama, ellos han visto que el Espíritu Santo ha caído muchas veces sobre los que danzan. ¿Escuchó? Y en una oportunidad acá, nuestra hermana Elena danzó y con la pollera tocó a una persona enferma y sanó. O sea, Dios tiene multiformas de obrar y de actuar. Entonces, no nos encerremos mucho porque Dios obra en una forma maravillosa y extraordinaria. Ahora, fíjese, si nosotros vamos a Lucas 24, vamos a Lucas 24, ¿me está siguiendo o no? Lucas 24. Estos textos yo no los tomé nota acá, por eso no están en mi tablet. Vamos a ver algo muy importante que dice la Biblia. Lucas 24. Versículo 49. ¿Lo encontró?
Dice que el Señor le dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. ¿Cuál fue la orden? La orden fue: quédense en la ciudad de Jerusalén. Esperen allí. Bueno, 40 días el Señor, después de la resurrección, se le apareció a sus discípulos, a su familia, a sus hermanos carnales, hermanas. Bueno, ahí hay mucho para mirar, que no lo traje ahora. Después Él sube a los cielos en una nube y dijo: en la manera que Él se fue, vendrá. Amén. 2 ángeles que se pararon ahí y dijeron esto: este Jesús, quien fue tomado entre vosotros, así como se fue, vendrá un día. Amén. Está claro. Ahora fíjese, Él le dice: quédense ahí en Jerusalén. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos acá a la palabra, vamos a ver. En el Juan capítulo 20, dice, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora digo, ¿habían recibido el Espíritu Santo o no? En ese soplo recibieron el Espíritu Santo. Amén. El mundo no lo puede recibir, pero ustedes sí lo pueden recibir, porque ustedes creyeron en mí y me han seguido y han permanecido y están unidos. Amén. Sopló y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Él le dice: quédense en Jerusalén hasta que seas investido de poder? Entonces, una cosa es recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, y otra cosa es el bautismo en el Espíritu. Una cosa es ser lleno del Espíritu y otra cosa es que rebalse nuestra vida y estemos totalmente dentro del Espíritu. Una vuelta estuvo aquí un pastor que agarró una jarra y la llenó de agua y dijo: bueno, usted puede estar lleno del Espíritu. Pero otra cosa es, dice, si usted agarra este vaso con el cual yo lo tengo vacío y lo meto dentro de la jarra, entonces ya todo nuestro ser está lleno del Espíritu, rebalsa Espíritu por todo lado. Presten atención a estos ejemplos porque esto nos enseña cosas muy importantes. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces después dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Una vez dijo el pastor Carlos Cucharengo, lo escuché por radio, dijo: yo no le temo tanto a las cosas del mundo, las maldiciones, la brujería y todo lo que ellos puedan tirarme en contra mío, dice. Pero que un hermano te ore en contra, oh, cuidado. ¿Está? Cuando nosotros los pastores nos quejamos delante de Dios por alguien que está haciendo cosas feas, cuidado, hermano. Dice que debemos oír a los pastores, estar atentos, porque ellos velan por nuestra alma, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted no puede estar amargándole la vida al líder permanentemente o a la líder a quien Dios ha puesto allá arriba. Alto sobre alto hay uno más alto. Yo muchas veces, hermano, trato de evitar y mi esposa me ayuda mucho evitando. ¿Por qué?
Porque hoy, en mis años que yo tengo, ya no puedo estar soportando chiquileneadas, falta de luz, de conocimiento, pavadas, como ha tenido que soportar en este congreso nuestra hermana Graciela y nuestra hermana Alejandra, donde personas que no hacen nada, no colaboran, nada, pero vienen con acá habría que hacerlo de esta manera, acá habría que hacerlo de esta manera, andá y hacelo y después traí y mostrá las cosas. Es terrible, hermano, esas cosas. No te ayudan para nada. Hay gente que son así. Lo único que hace es criticar y es encontrarle siempre alguna pelo a la leche, dijo una vuelta un paisano mío. Cuidado con esas personas, ¿está? Ahora bien, ¿por qué si él sopló, recibí el Espíritu, luego le dice quédense en Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto? La Biblia dice, el que hace a sus ángeles espíritu, usted un ángel no lo puede ver, es espíritu. Y a sus ministros, ¿qué? Llama de fuego. Ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Echaban demonios. Hablaban lenguas, profetizaban, alababan, ensalzaban a Dios. La iglesia, hermano, debe llenarse del Espíritu y de esa presencia de Dios y de ese poder. Porque entonces Dios va a hacer cosas más allá de lo que nosotros pensamos, las cuales ya el Señor comenzó a hacerla dentro de nosotros. Usted no se da cuenta. ¿Qué pasó el domingo pasado? ¿Hubo presencia de Dios o no? Algunos se han entusiasmado con eso. ¿Ah? Y entonces ungen y se olvidan de la hora y se olvidan de todas las cosas y ungen y dele. Bueno, hagamos un día de fiesta y vamos a ungir y vamos a estar y vamos a darle para adelante y nos olvidamos de todas las responsabilidades y obligaciones que tienen los hermanos allá y el que se va de la iglesia es uno que no ama las cosas. No, cuidado, hermano, todo tiene un orden. Amén. Porque eso es así. Cuando el Espíritu Santo cae, hermano, cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, es maravilloso, es extraordinario. Pasan cosas de todo tipo. Amén.